Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 2 de Derecho Mercantil 1. El día de hoy vamos a ver dos sociedades. Vamos a ver por ahí sus características, cómo es que llevan su nombre social, qué es lo que tienen que llevar como capital, es decir, el dinero, cuánto dinero tienen que tener, cómo es que se deshacen y vamos a irlo viendo en una presentación que les tengo por aquí. A ver, permítanme. Vamos a empezar Bueno, antes de iniciar, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún cuestionamiento que se hayan hecho ahora que empezamos ya con el curso? ¿Alguien por ahí? No, maestro, de mi parte nada. De mi parte, nada, gracias. Todo bien, gracias. Todo bien, gracias. Ok, muy bien. Igual, todo bien, profe, gracias. Bien, vamos a dar inicio. Es el capítulo 3, capítulo 4. Vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Por ahí les voy a poner unos videos que les van a servir como material de apoyo al terminar la clase. Es de la plataforma de YouTube. Por ahí les voy a poner el link dentro de la plataforma para que puedan accesar y ver cada una de las sociedades, además de la explicación que se les va a dar ahorita. Bien, vamos a dar inicio. Ok, vamos a ver primero lo que es la definición de la sociedad en comandita simple. Dice por ahí que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Esta palabra es muy importante. Vamos a ver que este tipo de sociedad va a tener dos tipos de socios. Ahorita los vamos a ir viendo. Los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí es donde les digo que hay diferencia. Están los socios comanditados y los comanditarios. Unos responden de manera ilimitada y los demás responden solo hasta donde hicieron sus aportaciones. ¿Qué entendemos por la palabra subsidiaria, solidaria e ilimitada? Bueno, nos dice que subsidiaria, dice, permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Entonces van a responder de manera subsidiaria cuando el capital de la sociedad no da para hacer un pago a terceros, es decir, a los acreedores. Bueno, van a tener que responder de una manera más que nada personal, con bienes personales. Así es como lo van a tener que hacer los comanditados. De manera solidaria, nos dice, la responsabilidad de los socios es solidaria. Puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Es lo que les comentaba, no nos salimos por ahí de ese rubro. Simplemente es que alguno de los socios va a tener que responder de alguna forma. En dado caso de que no haya solvencia dentro de la sociedad, va a tener que responder con alguna cuestión o bien personal. Dice ilimitada. El socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social, impago, con la totalidad de su patrimonio propio. De igual forma, las tres palabras por ahí nos dan la definición de que tienen que hacerlo de una manera ilimitada, es decir, que todos los socios, o en este caso, perdón, los comanditados, son los que van a tener que responder
hasta con su propio patrimonio. Aquí vemos la característica de los dos tipos de socios. Por ahí hablamos de los comanditados. Dice, se corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados, responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. Hablemos que en este tipo de sociedades existen dos socios, los comanditados y comanditarios. Comanditados, su diferencia es que responden de manera limitada hasta con sus propios bienes y los comanditarios solamente con lo que se estipuló dentro del contrato social. Por ahí nos marca la definición de comanditarios, nos dice no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Dentro del contrato social, es decir, del acta constitutiva, por ahí tenemos que especificar qué tipo de socio es el que está entrando y cómo va a ser su responsabilidad, si va a ser socio comanditado o comanditario. Se tiene que especificar dentro del contrato social. ¿Cuál es el proceso de su constitución? Nos dice que se elabora una junta de socios para los proyectos de estatuto. Es decir, se hace una junta, se reúnen primero para ver cómo es y qué tipo de sociedad va a ser. Tiene que estar autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace un protocolo ante notario y se debe de inscribir en el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, es decir, al nombre, dice, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguidos de la palabra y compañía o de la abreviatura CIA. Dice, como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o en comandita por acciones. En la primaria debe agregarse la indicación SNC. Este tipo de sociedad de comandita por acciones lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su capital social, nos marca que el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. ¿Alguien está levantando la mano, por favor? Ay, disculpe, profe, es que tenía mi duda anotada. ¿Cómo es que investigué la diferencia entre derecho corporativo y derecho mercantil? Y dice que el corporativo estudia las grandes empresas, mientras el mercantil estudia todas, ¿no? Pero, ¿cuáles son o sea, qué identidades fiscales o figuras fiscales se les llama como grandes corporaciones? ¿Es dependiendo de su capital o cómo se define esto? No, más que nada yo creo que va el derecho corporativo, yo creo que va a la administración, va más apegado a la administración, más por el lado contable, fiscal, eh, mientras que el derecho mercantil estudia más que nada cómo se organiza la sociedad. En este caso, yo creo que esa sería la diferencia. Ok, gracias. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Alguien más quiere participar? Déjame ver el chat. ¿Todo bien? Ok. Ok, vamos a continuar. En cuanto a los derechos y obligaciones de este tipo de sociedad, por ahí nos marca que los derechos
que tienen cada socio, pues nos dice que los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto los que atañen el derecho a administrar la sociedad. Esto más adelante lo vamos a ver. En cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de aportar, de la aportación, la lealtad y la subordinación a la voluntad de las mayorías y de reportar las pérdidas que pasan sobre los colectivos. Les comentaba que cada una de las sociedades por ahí nos marca la ley que debe tener una reserva dentro de lo que es el capital. Por ahí los socios todos aportan y dentro de un año, por decir, toman como regla el tener un capital dentro de la sociedad que no se pierda, es decir, un colchón. Por ahí nos habla, cada sociedad tiene su especificado cuáles van a ser sus reservas y en este caso, este tipo de sociedad va a ser del 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Es decir, todo lo que entra van a separar el 5% hasta llegar al 20% dentro de ese año. En cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son 2 y no existe un máximo. En cuanto a los órganos sociales que le dan vigilancia, nos marca por ahí que hay una junta de socios. Esta es cuestión interna, administrador y un interventor. Si nos damos cuenta aquí, existe la junta de socios, además de un administrador que va a ser por parte de los socios comanditados y en el caso de la representación de los comanditarios va a ser por un interventor. Las principales características de este tipo de sociedad nos dice que puede ser simple por acciones. Se integran siempre con 2 categorías de socios. Estos son gestores y colectivos y comanditarios. Que son los gestores y colectivos o los comanditados. Los socios gestores comprometen solidaria y limitariamente su responsabilidad por las operaciones sociales, es lo que ya habíamos hablado. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos, que es lo que vimos aquí en el inciso B. Es por parte de los comanditados. Y si la sociedad sea simple o por acciones se disuelve entre otras causales por la desaparición de una de las 2 categorías de socios. Es decir, cualquiera de los 2 que ya no quiera estar dentro de esta sociedad, pues se va a tener que disolver la sociedad. En la sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. Esa va a ser una de las características o de las diferencias entre la sociedad en comandita simple y la sociedad por acciones. El mismo nombre no lo marca. Por ahí las características van a ser casi iguales, solo que en una está representado en títulos y en otra, pues el capital es básicamente en dinero. En cuanto a la disolución, ¿cómo es que se puede disolver? ¿O cuáles son las causas del por qué se puede disolver este tipo de sociedad? Nos dice por ahí que por el vencimiento del término de su duración. Esta característica, por lo general, todas las sociedades la tienen. Esto lo especifican dentro del acta constitutiva en el contrato social, una vez iniciada la sociedad. Por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, lo que hablábamos del porcentaje que debe haber dentro de las arcas de la sociedad. Si esto va reduciendo, por ahí se puede hacer la disolución de la sociedad antes de que se vuelva una deuda. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la desaparición de una de las 2 categorías de socios, ya lo habíamos visto,
por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. Por aquí nos hablan en cuanto a este punto, nos habla por ahí de alguna cuestión de fraude o dolo dentro de estos tipos de socios que hagan un fraude a la sociedad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda en cuanto a lo que es la sociedad en comandita simple? Todo bien, No, profe. maestro. Bien. Ok, de igual forma les voy a dejar material de apoyo por cualquier duda que les surja. Espero que esté quedando claro, pero por ahí vamos a poner unos links dentro de la plataforma para que les sirva de apoyo. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que estuve checando el video, uno de los que vi, y dice que uno de los participantes, si se le pone el nombre, también es partícipe de la comandita. ¿Cómo es eso? A ver. O sea, en el nombre de la sociedad. Si Sí. aparece el nombre de otra persona que no sea de los dos socios, por decir, que también se supone que entra dentro de la comandita. Sí, es esto. Creo yo que no sé por qué está, yo creo que está de más en el video porque simplemente pues no creo que alguien le vaya a poner el nombre de alguien que no está participando dentro de la sociedad. Entonces por ahí No, necesito ver profe, creo bien que esa viene parte. en un artículo. Yo también Ajá. lo leí, pero viene en la ley general. Ok, vamos a checarlo. ¿En qué artículo viene? En el 53, profe, de hecho, dice que queda como a responsabilidad de los socios, o sea, como su participación. No sé si esté bien como lo comento. Ok. Déjame abrir por la ley. Permítame. No, es el artículo 28. Creo que es ese, dice, cualquiera persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el artículo 25. ¿Se refieren a ese? Sí, Es que también en el 53 viene algo parecido. Ah, cierto. Solo que dice que de los socios comanditados. Sí. Por ahí yo creo que se está refiriendo a que cualquier persona puede figurar el nombre de la razón social. Y si entre los socios eh, le permiten formar parte de la sociedad, pues va a recaer como socio comanditado. No podrá ser comanditario por el simple hecho de que su nombre está dentro de la razón social. Le da un poquito más de responsabilidad. A eso se refiere. ¿Sí me expliqué? ok, sí, profe. Gracias. Si en dado caso hay que figure dentro del nombre de la razón social, sus obligaciones va a ser como socio comanditado. No podría ser socio comanditario. Es decir, su responsabilidad va a ser limitada. ¿Sí? Ok, gracias, profe.
Ok, gracias. Profe, Sí, dime. esto es, ¿haya aportado algún capital o simplemente nada más porque aparezca el nombre? Vamos a decir que yo tengo una sociedad con usted y ponemos a mi hijo como, como titular en el nombre, pero él no aportó ningún capital. Entonces, estos derechos de que usted y yo, de que dependa de usted y de mí, que mi hijo sea parte de la sociedad, es haya aportado o no haya aportado capital. Sí, recordemos que dentro del acta constitutiva, el contrato social que se inicia dentro de una sociedad, por ahí pues, organizamos nosotros como socios la forma de cómo se va a aportar y quién va a tener ese derecho o el otro derecho o esta responsabilidad. En este caso, podemos poner el nombre de, como usted lo comenta, de su hijo, pero el simple hecho de que esté su nombre, su responsabilidad para con acreedores va a ser ilimitada. Sin embargo, podemos especificar que su aporte en cuanto al capital no fue mucho o no fue un porcentaje mínimo. Pero en cuanto a a la responsabilidad que tiene hacia los acreedores, eso va a ser otra. ¿Sí me explico? Esto es por cuanto aparece su nombre como responsable. Así es. En cuanto a responsabilidad, va a tener la responsabilidad que tienen los comanditados, Ajá. ¿sí? Sin Ok. embargo, en la repartición de utilidades, que es el beneficio, Ok. ahí ya no va a tener la Ya misma, no tiene beneficio. no, exactamente, no tiene el Ah, mismo beneficio. ¿Por qué? exacto. Porque no hizo el mismo aporte. Ahí recordemos que dentro del contrato o en el acta constitutiva se tiene que especificar todo eso, ¿sí? Cuánto fue lo que cada quien aportó y en base a eso va a ser la repartición de utilidades. Sin Ok. embargo, aquí hablamos de la obligación que se tiene para con los acreedores, Ok. ¿sí? Ok, gracias. Y Gracias, gracias. recordemos que la obligación que se tiene para con los acreedores en este tipo de sociedades va a ser después de haber disuelto la sociedad, después de ver lo que quedó en las arcas. Ujú. Si no se completa, los socios comanditados van a tener que responder con bienes. ¿Sí? Ok. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar con la presentación, con el siguiente tipo de sociedad. Vamos a ver el chat antes que nada. Sí, voy a subir, por ahí me preguntan que si vamos a subir la presentación como recurso de apoyo, sí. Sí, voy a subir, además del video, voy a subir por ahí la presentación en PowerPoint. Bien, vamos a darle un poquito de rapidez a la presentación, ya que no sé cuántos minutos nos quedan por ahí. Bueno, sociedad de responsabilidad limitada. Ok. Ya tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Sí. Ok. Como en la otra, ya tenemos 10 minutos nada más. Esto es lo malo del Zoom. Bueno, vamos a darle agilidad. Dice concepto y características de este tipo de sociedad. Nos dice que es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Es la diferencia. Aquí no hay otros socios. No hay otro tipo de socio como en la anterior. Dice sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo sean cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. ¿Cómo es el proceso de su constitución? De igual forma, se reúne, se hace una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto, es decir, para
hacer el acta constitutiva o el contrato social respectivo a ese tipo de sociedad. Se hace un protocolo ante notario público y se inscribe en el registro público de comercio. Cuanto a la integración de la razón social, nos dice que existe bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación de la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S.DRL. En cuanto al capital social, dice que el capital social será el que se establezca en el contrato social, se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y categorías desiguales, pero que en todo caso será de un múltiplo de un peso. Es decir, todo socio debe de haber aportado algo y en el acta constitutiva como regla por lo menos hay que ponerle que puso un peso. ¿Sí? Pero todos deben de haber hecho una aportación. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Dentro del acta constitutiva, por ahí hay una regla en este tipo de sociedades que nos dice que hay que exhibir cuánto fue la aportación de cada uno de los socios. En dado caso de que no quiera que se ponga la cantidad total, pues por lo menos se debe poner el 50% de lo que se aportó. En cuanto a su reserva, nos dice que se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Por ahí vemos la diferencia. Aquí no hay aquí, como en la anterior, no había un límite, aquí no puede pasar de 50 socios. La responsabilidad de los socios, nos dice, los socios solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Solamente están obligados al pago de sus aportaciones. De igual forma, en cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, nos marca por ahí que tiene una asamblea de socios, existe un gerente, que aquí hay diferencia, y hay un consejo de vigilancia. Estos son los órganos sociales y de vigilancia, a diferencia de la anterior sociedad. Aquí hay una asamblea de socios, un gerente y un consejo de vigilancia. Las causas de rescisión de un socio, dice por el uso de la firma o capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Estas serían las causas para que uno de los socios salga. En este caso, los demás socios lo excluyan. Y otras cualidades propias. Nos dice, por ejemplo, que este tipo de sociedad, como en todas, creo yo que debe haber un libro especial. Sin embargo, en este, por ley, se llevará un libro especial de los socios, en el cual se escribirá el nombre, el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, la transmisión de las partes sociales, y este no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Es decir, hasta que se inscriba en el registro público de comercio. O sea, cualquier persona que se compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Es decir, se lleva un libro de administración en el cual todos o cualquiera de los socios puede tener acceso en dado caso para
para poder estar vigilando los movimientos de este tipo de sociedad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda sobre los dos tipos de sociedades que vimos? Yo creo que la última sociedad está muy sencilla. Vamos a silenciar. ¿Ninguna duda? ¿Alguna duda de la actividad? Ninguna, maestro, gracias. Bien, recordemos, por favor, entren en sus actividades, ya que tetras anteriores me ha pasado que no los entregan y por ahí nos faltan algunos puntitos después de, ya para, a ver, compañera Yuli Estrada, por favor, ¿quiere participar? Gracias, maestro. La actividad va a estar basada en cuanto a la ley de sociedades mercantiles, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto, gracias. Profe, yo también tengo una duda, nada más que no sé levantar la mano aquí. Dice ensayo con definiciones, ¿a qué se refiere? O sea, el ensayo de los artículos y aparte definiciones que no conozcamos o cómo es. No, más bien, miren, sí he visto que han tenido alguna duda por ahí, quizás en cuanto a cómo lo puse en el texto, no se entiende, pero lo que yo quisiera es que ustedes me explicaran cada uno de los artículos con sus propias palabras. Es decir, vamos a hacer un resumen de lo que es el artículo, pero con sus palabras. Me vayan poniendo, no sé, sin ponerme artículo 1, artículo 2, artículo 3, no. Sino que una explicadita, así, tipo de sociedad, por ejemplo, las sociedades que vimos ahorita, que es con lo que empiezan. A ver, déjame abrir el... ¿Y si ya se hizo, profe? Si ya se hizo, no hay ningún problema. No sé si me explico. Vemos ahí, por ejemplo, en el capítulo 2, o sea, nombre colectivo, en el artículo 25. Leemos el artículo 25 y a modo de resumen, ustedes me van a explicar ese artículo. No sé si me doy a entender. Lo que entendieron del artículo es lo que necesito que me plasmen ahí. Maestro, Sí, buenas profe. tardes. ¿Y la limitante de las páginas del ensayo? ¿Cuántas serían? Porque podemos ser muy precisos en la explicación de un artículo. Muy básicos, claro. ¿no? Entonces, ¿cuánto equivaldría las páginas? No hay un límite. Mínimo 1.5, que yo creo que sí lo llenan. Máximo el que ustedes quieran. No hay un límite, ¿sí? Ok, gracias, profe. Recordemos nada más que debe de estar todo con normas APA, ¿sí? La rúbrica. Eso sí, Ajá. lo que yo checo es las normas APA, ¿sí? Muy bien, si no hay ninguna otra duda, algún cuestionamiento, por ahí alguien. Disculpe, maestro. A ver, dígame. Sí, bueno, yo veo que la actividad de esta semana es un foro. No sé si estoy mal, pero Ok, el sí. ensayo era la A ver. semana pasada.